Listo. Nuestro grupo es el grupo número 1 y vamos a presentar un caso. Bueno, entonces vamos a empezar con la identificación. Nuestro paciente se llama Omar Ceballos. Número de cédula, ahí está. Fecha de nacimiento, el 11 de febrero de 1958. Tiene 63 años y es de sexo masculino. Vive en el barrio Puerto Espejo, en Armenia, Quindío, y es de régimen subsidiado. La ocupación es motorista y es de religión católico. Pertenece a la nueva EPS y ingresó el 2 de agosto de 2021. Evoluciona hasta el 14 de agosto y se encuentra hospitalizado en la Clínica de la Sagrada Familia. Su motivo de consulta es: no estoy viendo bien por un ojo y el neurólogo me envió por urgencias. Bueno, entonces como enfermedad actual tenemos que es un paciente masculino de 63 años de edad, el cual consulta por un cuadro clínico de una semana que tiene una evolución que consiste en la disminución de la agudeza visual del ojo derecho y este niega antecedentes traumáticos u otros. Además de no haber presentado un cuadro clínico similar antes y refiere el empeorar de los síntomas con la exposición a la luz solar. Este niega automedicación e ingresa remitido por neurología clínica por síndrome miasteniforme. Eh, el paciente como en la revisión por sistemas, en los síntomas generales los niega, niega síntomas de la cabeza, niega síntomas de los ojos, niega síntomas de los oídos y niega el resto de síntomas en el cuerpo. Muchas gracias. Bueno, entonces en los antecedentes personales, pues vemos que es un paciente que no tiene como pues nada relevante que nos pueda orientar al caso clínico. Entonces farmacológicos niega, patológicos niega, transfusionales niega, algo pues importante en este tiempo de pandemia es que saber que ya está vacunado. Toxicológicos niega, los hábitos, pues es un paciente sedentario porque pues todo el día trabaja en su moto, tiene una dieta rica en carbohidratos, pues afirma tener un sueño reparador y el consumo de alcohol es ocasional. Bueno, en cuanto al familiograma, tenemos que el paciente, pues como se dijo anteriormente, tiene 63 años. Su esposa actualmente pues también vive y tiene 60 años. Entre ellos dos tuvieron 3 hijos. Tuvieron 2 mujeres y un hombre. Entonces, la mujer mayor tiene 43 años, la cual tiene pues 2 hijos de 24 y 22 años. La hija del medio tiene 40 años, que tiene una hija de 19. Y el hijo menor tiene 37 años y tiene un hijo de 15. Como también se va a recalcar en el ecomapa, pues la, la relación que ellos tienen es muy buena. Entonces, siguiente. Bueno, en cuanto al el ecomapa, tenemos que pues el señor Omar cuenta con el régimen subsidiado, nueva PS, él refiere que está muy satisfecho con lo que son todos los servicios prestados hasta el momento. A pesar de que es sedentario, por lo que explicó mi compañero, pues él en sus tiempos libres le gusta como salir a caminar, no tanto por lo que es sedentario, pero cuando puede lo hace. Es católico, creyente, pues muy devoto a Dios. Vive con su esposa en una casa de piso de ladrillo, en una casa de ladrillo, techo en PVC y piso en cerámica. El espacio es pequeño, pero cuentan con todos los servicios públicos.
Y pues en la parte económico, él es pensionado de la policía, sin embargo, como dije anteriormente, su relación con sus hijos es muy buena, entonces ellos también les ayudan pues económicamente a sus papás a lo que ellos necesiten. Siguiente. Bueno, entonces continuando con el examen físico, en el momento en el que revisamos al paciente y pues también cuando estamos revisando pues la historia clínica desde el ingreso, pues veíamos que era un paciente que tenía todo dentro de los parámetros normales, tenía una tensión arterial de 114 sobre 75 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.1 y una saturación del 96%. Esto cabe aclarar que el paciente no tenía cánula nasal ni nada. La siguiente, porfa. Es el examen físico. Realmente del examen físico todo está normal, como podemos apreciar ahí. Lo único pues anormal en la cabeza y en el cuello específicamente, que en los ojos presentaba una disminución de la agudeza visual, específicamente del ojo derecho, pues como lo que estábamos viendo en el motivo de consulta, con una imposibilidad para la elevación del párpado derecho. Bueno, entonces dentro del análisis del caso del problema, pásala, por favor. Tenemos que considerar los datos positivos que tenemos hasta ahora. Entonces, a pesar de que el enfoque diagnóstico que estamos dando por el síndrome miasteniforme es más frecuente en relación 3:1 en la mujer, se dice que en los hombres es más frecuente encontrarlo en mayores de 50 años, entonces ya podemos ver un factor de riesgo aquí. El motivo de consulta que nos muestra que es una limitación de la agudeza visual, como lo vimos al comienzo. También de que hay que tener una consideración y es que es unilateral del ojo derecho, más o menos de una semana de evolución y que no había tenido ningún evento previo. ¿Sí? Entonces es importante eso tenerlo en cuenta. También que está relacionado con fotofobia, el empeoramiento del cuadro clínico y que no presenta ningún otro síntoma aparte de este. Como había dicho mi compañero Juan Esteban, es necesario tener en cuenta algunos antecedentes personales y considerarlos debido a que, pues, de pronto por un fármaco que no se esté presentando la lesión ocular, alguna patología de base, por ejemplo, que haya presentado un ACV o haya recibido un trauma, pues la parte inmunológica por la valoración del COVID y hábitos que siempre son como necesarios considerarlos. Al examen físico, que se encuentra en condiciones generales aceptables y los signos vitales están dentro de los rangos normales, pero ya cuando pasamos al examen topográfico podemos encontrar que hay un paciente que presenta esa disminución de la agudeza visual acompañado de una limitación para elevar el párpado del ojo derecho. Eso nos lleva a tener un punto el cual es de que probablemente está cursando con una tosis palpebral y presentando un signo de fasciculación palpebral llamado el signo de Cogan. Además de pues, tener un compromiso agudo del reflejo fotomotor directo de manera mínima, pero se está considerando. Y tener en cuenta que el resto del examen físico se encuentra normal. Pásala. Entonces, ¿qué tenemos signos o síntomas positivos identificados en el paciente? ¿Qué síndromes y qué problemas realmente podemos encontrar? Entonces, dentro de los signos y los síntomas que nos puede tanto referir como encontrar en el paciente, vimos una disminución de la agudeza visual del ojo derecho, la fotofobia que presenta al momento pues, de estar en contacto con la luz, que hay empeoramiento clínico, la limitación pues, de la apertura del párpado del ojo derecho relacionado pues, con la latosis y el reflejo fotomotor directo del ojo derecho disminuido. ¿Sí? Entonces aquí nos planteamos dos síndromes, el síndrome miasteniforme, debido con el cuadro clínico que viene y con lo que se fue derivado, y el síndrome de Claude-Bernard Horner, debido a que este síndrome lo podríamos investigar un poco más a fondo, ya que
En lo único que se diferencia de un cuadro clínico con miastenia gravis es básicamente que va a tener alteración en la parte simpática y el único signo que lo va a reflejar es básicamente que no, realmente, por ejemplo, no puede ser que esté cursando con alteración del reflejo fotomotor directo, sino que simplemente tiene una alteración del simpático que puede generar que esté cursando con una midriasis. Y el problema nos guiamos más por una complicación de tipo autoinmune. Bueno, abordando entonces todo el contexto del caso y cuando digamos que abordamos toda esta parte desde la historia natural de la enfermedad, entonces encontramos que a pesar de ser una patología que tiene una explicación más de tipo idiopático, digamos que hay algunos agentes que se han considerado como precipitantes, dentro de los cuales encontramos el estrés, los traumas ya sean físicos o emocionales, algún tipo de infección preexistente pues con la que esté cursando el paciente, también pues es muy de esperarse de pronto ya en las pacientes de sexo femenino que se encuentren en el embarazo del puerperio, y también es importante que estos factores precipitantes muchas veces terminan, digamos que acompañándose de todo lo que vendrían a ser, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias, ya que pues esto hace que ya tenga un antecedente que está generando anticuerpos contra algún otro tipo de órgano de sistema. También es importante tener en cuenta, por ejemplo, todas las alteraciones a partir del timo, ¿sí? Como los timomas o la hiperplasia tímica. También dentro de la triada ecológica es importante tener entonces en cuenta que es más frecuente encontrarlo en mujeres jóvenes. En cuanto al ambiente, hay muchos textos que dicen que es importante tener en cuenta, por ejemplo, la exposición que las personas tienen a los cambios bruscos de temperatura y la exposición directa al sol radiante, como por ejemplo podría ser un factor de riesgo que encontramos dentro de nuestro paciente. Dentro del periodo subclínico, básicamente vamos a encontrar entonces que va a ser pues todo un proceso de manera celular a partir del sistema inmunitario, en donde se va a hacer pues producción de anticuerpos, y a pesar de tener un inicio tan abrupto, la enfermedad para pasar al periodo patogénico tiende a preceder, por ejemplo, algún tipo de fatiga, y generalmente pues esta afecta los músculos extraoculares de tal manera que el principal síntoma que vamos a encontrar va a ser un paciente que tiene diplopía, por ejemplo. Bueno, entonces, cuando vamos a entender entonces la comprensión de la situación orgánica y estudiamos específicamente la fisiopatología, hay que tener en cuenta entonces cómo funciona toda la unión neuromuscular, ¿sí? Entonces, de cierta manera hay un axón. En este axón, básicamente, podemos encontrar que va a estar, pues, unida a la parte muscular, y de cierta manera, pues, eso es lo que contribuye, pues, con todo lo que vendría a ser la contracción muscular. Y esta neurona presináptica, pues, cuenta con varios canales de calcio que contribuyen, pues, de manera iónica con la liberación por exocitosis de el neurotransmisor por elección, en este caso, que viene a ser la acetilcolina, ¿sí? Y pues la liberación en el espacio sináptico, ¿sí? Aunque de cierta manera esta sinapsis ocurre pues entre músculo y neurona, no neurona a neurona como normalmente es una sinapsis, pues de cierta manera, digamos que el sistema inmunitario en últimas termina generando anticuerpos, que de cierta manera esto también nos da una explicación de uno de los diagnósticos diferenciales que ya lo van a hablar más adelante, pero en la fisiopatología específica de la miastenia gravis, básicamente se va a hacer una producción de anticuerpos directamente contra el neurotransmisor de la acetilcolina. Y esto sería todo como por la parte fisiopatológica. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos dos cuadros, en el cual el cuadro de la izquierda expone diferentes patologías, por lo cual debemos tener en cuenta que los síntomas se pueden confundir
y deben diferenciarse los pacientes que tienen principalmente dificultad muscular, como es en el caso del síndrome de fatiga crónica, o en aquellos pacientes asténicos por diversas causas médicas. Una vez es caracterizado el paciente con debilidad tipo miasténica, debemos diferenciarlo de diferentes síndromes, por ejemplo, como el síndrome miasténico congénito, el síndrome miasténico inducido por drogas, el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, síndromes miasténicos diversos como la miopatía benigna de Walton. Y aún así tal vez resulte difícil el diagnóstico diferenciar con enfermedades que causen un síndrome de oftalmoplegia externa extrínseca, como en la distrofia miotónica, en las miopatías congénitas y en atrofias musculares espinales. También se puede confundir con parálisis supranuclear progresiva y entre otras miopatías mitocondriales, por lo cual también es importante tener en cuenta otros cuadros neurológicos que ocasionan debilidad generalizada y manifestaciones oculares como en la esclerosis lateral amiotrófica, en los gliomas o enfermedades desmielinizantes de lo que es el tallo cerebral, en trombosis de la arteria basilar o trombosis del seno cavernoso, también se puede confundir, en la esclerosis múltiple y en neuropatías periféricas y craneales, así también como en la oftalmoplegia tiroidea. Y en cuanto al cuadro de la derecha, nos muestra las principales diferencias entre la miastenia grave y el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, en el cual el primero se presenta más en la población joven, mayormente en mujeres en una proporción de 2:1, y el Eaton-Lambert se presenta en población generalmente mayor de 40 años. El primero empeora con el ejercicio y el Eaton-Lambert mejora con el ejercicio, es una de las grandes diferencias. En cuanto a la miastenia graves, presenta una movilidad pupilar conservada y no tiene una afectación autonómica como tal. Mientras que en el Eaton-Lambert las pupilas pueden presentarse midriáticas y pueden presentarse síntomas generales como estreñimiento, hipotensión, boca seca y todo lo indicativo de una falla parasimpática. En cuanto a la primera, los ruidos, los reflejos osteotendinosos van a estar conservados y en el Eaton-Lambert van a estar disminuidos. La miastenia gravis se relaciona más con los timomas o con hiperplasias tímicas, siendo la timectomía de tiroideas, siendo la tiroidectomía el principal forma de tratamiento generalizado. Y también otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y el hipertiroidismo, mientras que el Eaton-Lambert se relaciona con el cáncer de pulmón, siendo en más del 50% de los casos de síndrome de Eaton-Lambert paraneoplásicos. Bueno, en cuanto al impacto en la funcionalidad del paciente, pues vamos a ver primeramente un impacto grande en el aspecto emocional, ya que pues va a tener imposibilidad también como de hacer muchas cosas en su día a día y las actividades diarias van a cambiar. Entonces de pronto el paciente puede llegar a sentirse ansioso o puede sentirse que ya no sirve para nada o bueno, afectar su forma emocional de esa forma. Em, También pues va a tener una imposibilidad de continuar con su trabajo porque como ya lo mencionamos anteriormente, él trabajaba manejando moto, entonces pues si no ve por un ojo o si poco a poco va perdiendo la funcionalidad de alguna otra parte del cuerpo, pues va a ser mucho más difícil. Las actividades diarias también se van a ver comprometidas, como leer, como ver televisión, como, bueno, miles de cosas. Y eventualmente pues va a generar que alguien, van a generar la dependencia a alguien, o sea, alguien que esté ahí pendiente de él, alguien que le ayude de pronto a cruzar la calle, de pronto a leer, de pronto, pues muchas cosas que van a verse afectadas con el tiempo en el paciente. Gracias, Valen. Bueno, entonces retomemos un poco sobre el resumen de datos positivos y pues estudiando un poco la fisiopatología, como lo venía mencionando el compañero Mogollón. Entonces vamos haciendo
una gran idea sobre los exámenes que este paciente debería tener y cuáles se le deberían de realizar. En el momento de revisar pues el paciente y viendo la historia clínica que tiene en el momento de la hospitalización, siempre se le hizo pues los estudios de rutina buscando descartar posibles afectaciones tanto traumáticas, neurológicas, buscando algún tipo de intoxicaciones. Entonces se le realizaron hemogramas, enzimas hepáticas, de igual manera de rutina se le hicieron las glucometrías por su estancia hospitalaria, se le realizó vigilancia de su función renal y se le realizaron pues imágenes diagnósticas de cerebro, las cuales fueron totalmente normales. Ya al ver esto, pues empiezan a desglosar los diagnósticos diferenciales dentro de los cuales estaba la miastenia. Entonces, como examen con mayor sensibilidad con el que contamos en este momento está la electromiografía de fibra única. ¿En qué consiste este examen? Esto es pues, una aguja y un electrodo, el cual va a estimular la placa neuromuscular que se esté buscando, en este caso pues la afectación ocular de nuestro paciente, y se estudia la posibilidad de qué tanto se puede hacer una reinervación de este músculo afectado. Ya pues el manejo del neurólogo es interpretar estos exámenes. Hasta el momento no se lo han hecho, pero pues eso no es competencia de este proyecto. Entonces, hasta el momento la aproximación es buena y será esperar el resultado que en lo posible va a ser pues de manera positiva hacia nuestro diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, para abordar ahora lo que son las leyes diagnósticas tenemos que iniciar con la ley de lo más frecuente, que es como lo primero que se entra a descartar teniendo en cuenta una sintomatología que se presenta en el paciente. Entonces, en este caso, teniendo una evidente lesión como de los nervios oculares derechos, tenemos que venir a descartar alguna complicación por enfermedad crónica tipo diabetes por una neuropatía diabética o por una retinopatía, pues es como importante descartar primero por estos lados, o alguna masa o trauma que se haya generado o que se tenga el antecedente de los últimos días, pues para ver si de pronto esto pudo haber generado la lesión. De la prioridad, esta ley básicamente lo que tenemos que hacer es evaluar lo que más daño genera en el paciente, que es lo primero que se debería abordar para disminuir las complicaciones de él. Entonces, pues como venía diciendo, los derrames, lesiones nerviosas posteriores a traumas que haya tenido pues en los últimos días. La ley de la parsimonia, tenemos que abordar y tener en cuenta todo síndrome o enfermedad que nos pueda abordar toda la sintomatología del paciente, ya que posiblemente es una única causa la que los está generando todos. En este caso, pues el síndrome miasteniforme, que es el que como que engloba toda la sintomatología que él viene presentando hasta el momento. Y ya finalizando con lo que es la ley de Agatha Christie, que es básicamente tratar de llevar el caso que estamos teniendo a una historia policíaca y así analizar como de varios puntos de vista qué es lo que está pasando en el paciente. Entonces, como arma homicida tenemos que ser el sistema inmunológico, ya que estamos hablando de una enfermedad autoinmunitaria. La arma empleada son los autoanticuerpos contra los canales de calcio dependientes del voltaje presinápticos, que es de la unión neuromuscular, que son los que terminan generando como el daño en sí dentro de las fibras neuromusculares. La víctima, pues las neuromusculares del ojo derecho en este caso, el crimen generando la debilidad neuromuscular y la incapacidad de recuperarlo por sí solo, y las consecuencias, pues una disminución completa de la agudeza visual a largo plazo y un párpado caído que empeora pues con la acción, el contacto directo a la luz. Pásala, Miguel. En cuanto al tratamiento que ya recibió el paciente dentro de su estancia hospitalaria, tenemos que inicialmente se inicia con el aislamiento preventivo para evitar que de pronto por su deficiencia inmunológica adquiera una infección o demás que le pueda complicar su estado, y se inicia manejo con omeprazol pues para una protección gástrica en base a todos los medicamentos que se le van a seguir colocando, que en este caso son la prednisolona de 5 miligramos 2 veces al día por vía oral, metilprednisolona de 500 miligramos intravenosa aplicándole una ampolla cada 12 horas, cloruro de sodio al 9%
bolsa por 100 mililitros, una cada 12 horas los primeros días y después pasó a una bolsa de 500 mililitros. Albendazol como dosis única, como para prevención y manejo fuera de pronto el caso que viene presentando nuestro paciente. Y como segundo esquema que se debía iniciar y pues ya con el finalizar su cuadro, hacer un cambio a omeprazol intravenoso cada 12 horas de 40 miligramos y metilprednisolona, un esquema dividido en 2 partes, cada parte de 3 días, la primera de 750 miligramos cada 24 y la segunda de 500 miligramos. La primera parte del esquema de 750 ya se cumplió en el momento en el que realizamos esto y ya posteriormente pues sería terminar el esquema. Pásala. Ya como resumen de los diagnósticos tenemos pues sindromático, como ya lo veníamos informando, síndrome miasteniforme. En cuanto al diagnóstico etiológico, pues una enfermedad del sistema inmunitario. Topográfico anatómico sería específicamente las fibras neuromusculares del ojo derecho, y del fisiopatológico pues el debilitamiento muscular que este mismo genera. Ya en cuanto al diagnóstico específico, pues podríamos direccionarnos hacia una miastenia gravis ocular. Pásala. Listo, gracias Natalia. Entonces, bueno, retomando lo que venía mencionando la compañera Valentina, entonces, ¿cómo afecta la enfermedad la dolencia al curso? Perdón, ¿cómo afecta la dolencia al curso de la enfermedad? Entonces, bueno, es un paciente que emocionalmente va a empezar a sentirse afectado porque pues no va a poder trabajar, y esto pues es algo grave porque él es el sustento de su familia. Entonces, si él deja de trabajar, todo su círculo familiar se va a empezar a ver afectado. Ahora, ¿cómo afecta la enfermedad la dolencia? ¿Cómo afecta la enfermedad la dolencia al curso de la enfermedad? Entonces es un paciente que, bueno, pues de momento la dificultad que tiene es abrir su ojo derecho, pero esto tiene más implicaciones. Va perdiendo agudeza visual, va perdiendo la imposibilidad eh, para, pues, para ver. Entonces, esto es algo que se va volviendo sindromático con el tiempo y puede ir aumentando y pues va a causar una sintomatología mayor y efectos pues más graves. ¿Cómo va a afectar los entornos próximos? Pues en próximos nos referimos pues a su familia, y como en el IGNES pues él es el responsable de su hogar, es el que lleva el sustento. Entonces, si él no puede trabajar, todo su círculo próximo se va a ver afectado. Además de que si la enfermedad progresa, pues la familia va a tener que buscar un sustento para pagar los cuidados que él va a requerir en el transcurso del tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se afectan los entornos lejanos? Lejanos nos referimos pues a su entorno de trabajo. Probablemente uno de los afectados va a ser el jefe, ya que como él es motorista y es domiciliario de una agencia de madera. Entonces de momento, pues todo lo que tenga que ver con los domicilios, pues él es el que los hace y pues no los va a poder hacer por su enfermedad. Entonces esto va a afectar el entorno lejano, que es el del trabajo. Respecto a la sociedad, pues bueno, se sabe que el Quindío es cuna de enfermedades huérfanas, y pues esto es una enfermedad con una prevalencia relativamente muy baja. Entonces se habla que tiene o sea, afecta a cerca de 2.5 personas por cada millón de habitantes. Es algo realmente muy bajo. ¿Y cómo afecta al médico y al sistema de salud? Bueno, esto se cataloga pues como enfermedades de alto costo, y bueno, la afectación económica va a ser alta para el sistema de salud, y debido a que son enfermedades raras, entonces las aproximaciones diagnósticas deben ser con exámenes muy especializados que son costosos y son de alto gasto para el sistema de salud. Entonces, como primero se descartan el resto de las posibilidades, entonces se va a ir acumulando todo esto sobre el sistema de salud, y se aumenta pues el costo del tratamiento de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, sí.
Bueno, siendo así, pues entonces el plan integral de manejo que se ha propuesto para el paciente es, primero que todo, lo vamos a hospitalizar en observación. Tenemos que quedar pendiente una electromiografía de fibra única con anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Esta electromiografía lo que hace es como evaluar la funcionalidad de los músculos y las células del sistema nervioso que están relacionadas con el movimiento de los músculos. Vamos a dejarle una dieta corriente y, como lo mencionaba mi compañera Natalia, pues él estaba en tratamiento con prednisolona, seguimos con la metilprednisolona, 500 miligramos intravenoso cada 24 horas por 3 días para completar pues el último esquema establecido, iniciado con 750 miligramos. Seguimos dándole omeprazol 40 miligramos intravenoso cada 12 horas. Es muy importante tenerlo en aislamiento preventivo por el riesgo de inmunosupresión del paciente, mucho más ahora, pues ya que estamos en tiempo de pandemia y que el COVID, entonces sería muy riesgoso que el paciente no estuviera en aislamiento, sino que queda muy expuesto a muchas enfermedades. Es importante tomar las glucometrías cada 24 horas para estar pendientes pues, de la glicemia, monitorizar los signos vitales cada 8 horas, y pues es importante la interconsulta con neurología clínica, aunque fue el neurólogo el que lo mandó a emergencias, pero pues es importante que sea el neurólogo el que lleve el caso del paciente y le dé pues el mejor enfoque. Hay que avisar sobre los cambios que tenga el paciente, si de pronto presenta inmovilidad de algún otro músculo, de alguna otra parte del cuerpo, es importante reportar esos cambios. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Ahí queda la bibliografía y listo, profe, muchas gracias.